Bueno, pues vamos a hacer un segundo ejemplo de consultas por convención de nombres. Y el ejemplo que voy a hacer ahora es, pues supongan ustedes que de la tabla de artículos me interesa hacer una consulta que me regrese otra vez una lista de artículos, pero solo los artículos cuya fecha de creación esté dentro de cierto rango. Es decir, que su fecha de creación sea mayor a una fecha mínima que voy a dar, pero que no sea mayor a una fecha máxima que voy a dar. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir que me dé todos los artículos, que su fecha de creación sea mayor al 2013, bueno, que sea mayor que el inicio del 2013 y que sea menor que el 2015, por ejemplo. Entonces, en este caso, en estos datos de prueba me estaría dando nada más este artículo, el artículo cuyo ID es 1, porque su fecha de creación es mayor que el 2013, que el inicio, pero también es menor que el 2015. Y este otro, que es el artículo 3, pues ya no cumple esa condición, ya es mayor al 2015. Entonces, vamos a definir una consulta usando convención de nombres, y entonces eso es básicamente irse otra vez al artículo DAO. Y aquí en el artículo DAO, pues prácticamente voy a hacer esta misma consulta. Entonces voy a copiar esto de aquí. Si se fijan, ahora necesito que, además de que busque con la condición de que la fecha de creación sea mayor o igual que cierta fecha dada, también necesito que sea menor o igual que otra fecha máxima. Entonces ahí es donde entra este operador que les comentaba, que es este operador AND, ¿sí? El operador lógico AND. Entonces aquí ustedes pueden poner el operador AND en su método y poner ahora que fecha creación sea less than igual, ¿sí? O sea, estoy utilizando ese otro operador less than igual para indicar el menor igual que. Y este otro parámetro que va a recibir va a ser el segundo parámetro que voy a indicar aquí. Entonces yo tenía originalmente fecha mínima, ahora voy a tener un segundo parámetro que va a ser fecha máxima. ¿Okay? Entonces, si se fijan, la convención es que el primer parámetro que dijimos, fecha de creación, va a recibir, bueno, cuando digo esto de fecha de creación greater than equal, aquí entra el primer parámetro que viene en el argumento del método. Luego viene el operador AND y volvemos a poner fecha de creación less than equal, y entonces aquí es donde entra el segundo parámetro. Entonces, si se fijan, la convención de nombres también tiene una asignación implícita para cada uno de los parámetros, de acuerdo al orden que ustedes ponen en la definición del método de esos parámetros. Y es ese mecanismo el que me va a permitir pues asignarle esos parámetros a la consulta. Entonces, eso fue lo único bueno, eso es lo único que tenemos que hacer para poder implementar nuestra consulta. Vamos a hacer una prueba que verifique que efectivamente funciona. Entonces, como voy a hacer una prueba para este método, pues voy a poner aquí public void, el nombre de este método, y luego la palabra test. Y aquí voy a poner el annotation @test. ¿Okay? Y pues prácticamente voy a hacer la misma prueba que aquí arriba que hicimos en el ejemplo anterior. La diferencia es que ahora voy a agregar un segundo parámetro. Entonces necesito una fecha mínima otra vez, pero también necesito una fecha máxima. Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Y pues voy a reutilizar la variable calendar, y ahora le voy a decir que sea la segunda fecha del 2015, que otra vez me vuelva a dar este tiempo. Y ahora que lo guarde en un parámetro que se va a llamar fecha máxima. Y esos parámetros pues se los va a pasar ya no a este método de find fecha creación, sino que ahora va a ser find by este otro que es es este de aquí arriba. Es este de aquí, entonces fecha mínima, fecha máxima y el punto y coma. El nombre del método está un poco largo, pero es por la convención de nombres que nos lleva a poner estos parámetros. Pero digamos que aquí lo útil es que nos genera dinámicamente la consulta. Nosotros ya no tuvimos que generar la implementación. Entonces, en este caso, pues nosotros sabemos que el test, de acuerdo a los datos de prueba, ya no me va a regresar dos renglones,
sino que me va a regresar un renglón, porque de acuerdo a nuestros datos de prueba, pues solamente hay un artículo que está en ese rango de inicio del 2013 y que es menor al 2015, que es el artículo cuyo ID es 1. Entonces por eso aquí estoy haciendo este test que prueba que nada más tenemos un ítem. Entonces vamos a ejecutar el test. Entonces clic derecho, test file, y ahí va a empezar a probar a cargar toda la aplicación y hacer los tests. En este momento tenemos 3 tests, y entonces si se fijan, pues ya terminó, ya ejecutó los 3 tests y me dice que no hubo ningún error. Entonces ya está implementado esta segunda consulta con convención de nombres.